sombras está la verdad, buscando pistas en la oscuridad. No hay barreras que nos puedan frenar, el tiempo corre y no va a esperar. En cada esquina hay algo que contar, historias rotas quieren escapar. La tinta corre, no va a descansar, el pulso late en cada verdad. El horizonte se vuelve a pintar, líneas borrosas que quieren gritar. Nada detiene lo que va a estallar, la búsqueda empieza aquí sin parar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos ante todo en una nueva temporada de esto que es Fuera de Alcance. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Bien, Jorge, ¿cómo andás? Bien. Segunda temporada. Segunda temporada con mucha energía, con muchas novedades, con mucho para contarles a todos los televidentes de lo que va a ser este año no electoral, pero con mucha política y con muchos protagonistas, ¿no? Hay mucha política. O sea, con perfil bajo, diríamos, ¿no? Porque son movidas en el buen sentido y con respeto, movida en término político. Movidas no tan expuestas, pero que sí está muy latente, ¿no? Este es el tema. Y sí, hay muchos cifrado o entre líneas, Exacto, como se exacto. dice en el periodismo, donde hay mucha participación de actores, bueno, que se empiezan a mover porque ya están viendo un 2027 que se va acercando, digamos, porque vos pensás que ahora con los desdoblamientos que hay en la política, ya no sabemos cuándo va a haber elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, cuándo va a haber elecciones en la provincia de Buenos Aires. Ya se desdobló una vez, ¿por qué no va a seguir sucediendo? Lógico. Y así en las 22 jurisdicciones más de nuestro país. Entonces, el gobierno nacional con una estrategia, los gobernadores con otra, algunas coincidentes, otras no. Después, por supuesto, los intendentes de la provincia de Buenos Aires, vos estuviste de recorrida en las aperturas de las sesiones que empiezan a abrir en los consejos, en las sesiones ordinarias. Exacto. Va a haber novedades, alineamientos. Bueno, sabemos de intendentes de la Cámpora, sabemos de los intendentes que responden más al gobernador Kicillof. Bueno, Kicillof, el gobernador, que también tenés una nota, vamos a tener una nota acá en el programa, que también empieza a vestirse de precandidato a presidente. A presidente. Precandidato, vamos a decirlo de esta manera para no hablar de candidaturas. No sabemos si va a haber candidatos más en el orden de lo que va a ser el peronismo, el justicialismo. Bueno, hay mucho para tejer en este 26, que como siempre decimos, y sobre todo en marzo, es el mes termómetro para pasar hablando de economía, donde, bueno, hay preocupaciones dentro del gobierno nacional, sobre todo en el área económica, donde no se están pudiendo mostrar muchos resultados, más allá de las movidas que pueda haber, y hablando de movidas, del presidente yendo con 11 gobernadores al exterior, sobre todo a Estados Unidos, y mostrar un poco el eje de negocios que quiere para nuestro país. Pero la economía diaria, tarifas, que empezaron con aumento, lo cotidiano es lo preocupante. Entonces, esta es una novela que lamentablemente ya viene arrastrándose, digamos, de años anteriores, del gobierno de Javier Milei, donde muchos dentro del gobierno nacional opinan, en voz baja tal vez para que no los escuche el presidente, de que la economía de esta manera no puede generarse ni empleo nuevo, ni consumo de una Argentina que tiene que tener movimiento, ¿no? Reactivación. O sea, lo macro cierra, pero la micro no está cerrando y las pymes están muy, muy complicadas. Entonces, no vamos a caer en el facilismo de decir tal empresa que cerró, pero no es solamente una empresa como la que se nombra FATE con todo lo que tiene FATE para discutir alrededor, sino son muchas otras pymes y por supuesto comercios que, a ver, no hay ninguna novedad, uno va caminando por la calle y ve que hay negocios que cambian, algunos se vuelven a alquilar y hay una apuesta nueva de gente, bueno, y ese negocio hay que ver si funciona o no funciona. Seguro. Bueno, hay tela de juicio dentro del área económica a nivel micro.
No hablo de macro, de micro. Seguramente. Lo que sí, a partir de diciembre, noviembre, diciembre, fin del año pasado, y lo vimos mucho en el verano, el gobierno se cargó de política. O sea, con Patricia Bullrich, con Santilli, con Ritondo, que articulan, son políticos, tienen cintura política, y así logró el gobierno lo que logró, las leyes que logró, reforma laboral, bajar la edad de imputabilidad. Que era una vieja discusión de la política dentro del Congreso Nacional. Exactamente. Logró mucho, pero como todo, y bien lo dijiste vos con otras palabras, todo tiene un límite, ¿no? Claro, con leyes uno no consume, pero bueno, a ver, siempre tratamos desde este programa ver las vertientes o las diferentes vertientes de cómo uno pinta el panorama o cómo le pintan el panorama. Está bien que las leyes se tienen que adecuar a los nuevos empleos, a la nueva manera de generar empleo formal, sin tanta carga tributaria y demás. Ahora, hay que ver que haya empleadores que quieran a empleados para generar, digamos, un negocio donde el empleado más el empleador ganen los dos. Bueno, esa es la discusión de lo que el gobierno instala diariamente para decir, esperen que los resultados van a llegar. Bueno, ¿hay paciencia para que estos resultados lleguen dentro de este año? Porque la paciencia electoral puede ser que el año que viene, no sabemos cuándo, ya lo dijimos al principio, más allá que el gobierno empezó a discutir la ley electoral, las leyes electorales, perdón, de la reforma que quiere hacer en la ley electoral, aguanta. Ahí está el tema. Y sobre todo en los grandes conglomerados. No vamos a caer solamente en el conurbano bonaerense. Vamos a hablar del Gran Rosario, vamos a hablar del Gran Córdoba y otras ciudades del interior que son de mucho dinamismo, de mucha conglomeración de población, y por supuesto hay mucha gente que ha perdido el trabajo y hay gente que lo ha recuperado en otro lado, que es lo que sostiene el gobierno, pero hay que ver las estadísticas de cómo va a ir dando este año, y recién lo decíamos, marzo va a ser un poco el termómetro de cómo viene ese gasto y esa inversión en empleo formal. Seguro, dijiste algo, ¿no? La reforma de lo que es la parte electoral, política, llamarle como quieras. Pero claro, eso es estrategia. No es contundencia, la reactivación que están necesitando grandes sectores de nuestro país. Está bien, una cosa es la estrategia, que puede salir bien, pero por otro lado está la realidad, más allá de la estrategia, ¿no? Veremos cómo nivelan y cómo manejan la estrategia justamente como para que la balanza esté equilibrada, ¿no? Bueno, es lo que más le está costando al gobierno, tratar de equilibrar esa balanza, que este gran año que empezó en enero con extraordinarias y digamos finalizando prácticamente el último día de febrero, que fue positivo en un congreso que era, digamos, lejano al mileísmo, empezó a ser un gran lugar para hacer estas grandes reformas. Hay que ver ahora, con la teoría, llevándolo a la práctica, que si ese resultado de lo que están esperando, sobre todo en el Ministerio de Economía, empieza a dar buenos frutos o realmente es una fórmula equivocada. Bien, el año recién comienza. Comenzamos recién. Esto fue una humilde síntesis, vamos a ver qué pasa, porque como bien decís, Gabriel, o sea, los próximos meses, cercanos, no estamos muy cercanos, no del segundo semestre, estamos hablando ahora, van a ser muy dinámicos. Bastantes. ¿Contamos lo que tenemos para hoy? Por supuesto. Bien, estuvimos muchos exteriores, que vamos a verlo en dos partes justamente, pero sí estuvimos en una nota exclusiva con Federico Termín, intendente de Lomas de Zamora, donde habló de la actualidad después de la apertura de sesiones del Consejo Deliberante, como se hace habitualmente, y tuvo la amabilidad, Termín, de darnos una nota exclusiva, así que ahí estuvimos con él. También estuvimos con otro intendente, que es Gastón Granados,
inauguración de varias escuelas en Ezeiza, oportunidad que estuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, nota con Kicillof también, y acá vamos a estar con Nicolás Bari, dirigente político del PRO. Perfecto. Para compartir, ver cómo está el PRO hoy en la actualidad. Se maneja mucho con lo que es la juventud. Bueno, vamos a ver cómo siguen articulando, cómo está el PRO en la legislatura bonaerense a nivel CABA, Capital Federal. Así que vamos a hablar un poquitito de la situación del PRO y estos intendentes, hablando también de la realidad del país, y Kicillof bastante crítico con el gobierno de Milei, como suele hacerlo, también en esta nota lo vamos a notar. Genial, vamos entonces. ¿Lo compartimos? Así es. Esta es la propuesta entonces que vamos a compartir con usted en la noche de hoy. Tanda para después comenzar a desarrollar toda esta temática. Para estar informados, Telecreativa Noticias, con más móviles, más presencia en las calles, reflejando las necesidades de los vecinos, con toda la información regional y de la provincia de Buenos Aires. Telecreativa Noticias, de lunes a viernes, a las 19 horas, por Telecreativa, Canal 5 de Lanús. A Solas, un espacio de entrevistas con referentes de la política y la economía. Análisis, información y mirada profesional. A Solas, conducido por Alberto Amorosino. Todos los jueves a las 21 horas por Telecreativa. Todas las semanas te esperamos en la pantalla del Pescador TV para que te mantengas bien informado de lo que acontece en el mundo de la pesca deportiva. Relevamientos constantes realizados por periodistas especializados en la materia te brindan toda la información necesaria para planificar tu próxima salida de pesca, los mejores pesqueros del momento y todas las novedades de la pesca deportiva en un solo lugar. De la mano de la pesca deportiva, recorre nuestra hermosa Argentina. Te esperamos en Del Pescador TV, un programa hecho por pescadores para pescadores. Estás viendo Canal Telecreativa. Todos los viernes a las 21 horas, sintoniza Canal Telecreativa, Fuera de Alcance. El programa conducido por Jorge Chío, abordando con profundidad los temas más relevantes de la política, la economía y la actualidad nacional. Con la participación especial de Gabriel Mercury en su columna política. Con invitados especiales, periodismo comprometido, análisis responsable. Todos los viernes a las 21 horas, Fuera de Alcance, por Canal Telecreativa. Olvier TV, un programa para los amantes de la cerveza y para aquellos que a partir de hoy la van a amar, por Canal 5, Telecreativa. El mundo de la bebida que le cambió el rumbo a la historia. Olvier TV, el programa cervecero. Seguinos en nuestras redes. Telecreativa te mantiene siempre informado. Uno de los partidos políticos que marca desde hace tiempo es el PRO. Y hoy pareciera un distanciamiento con el gobierno, puntualmente con Milei, y pareciera que viene, diríamos, un armado por otro lado, pero el PRO sigue existiendo. Nicolás Bari, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Bueno, Muchísimas vos gracias sos, por la invitación. no, al contrario, vos por haber venido, vos sos un referente, no solo a nivel local en Lomas de Zamora, sino también ahora que estás en otro ámbito del PRO. ¿Cómo está el PRO hoy? Bueno, Sos un buen termómetro, en el buen sentido, digo. me gusta venir acá porque tenemos siempre un espacio de reflexión y, bueno, luego de la elección del año 2025, en donde el PRO acompañó a la Libertad Avanza en las elecciones nacionales y en la gran mayoría de las elecciones provinciales, de alguna manera se consolidó un espacio en donde la sociedad, de alguna manera, demandaba de que el PRO tome una postura de alguna manera responsable frente a los acontecimientos que se estaban dando a nivel económico, político y social en la Argentina. Digamos, creo que el PRO ocupó el año pasado el lugar de adulto responsable, marcándole muchas veces al gobierno sus errores, sin poner palos en la rueda y acompañando el proyecto económico que tiene el presidente Milei, que en gran parte se asemeja a lo que era la doctrina económica que propone el PRO. Entonces, en ese sentido, creo que en el proceso 2024 y 2025 el partido acompañó mayoritariamente las iniciativas y acompañó electoralmente, pero bueno, estamos viendo también algunas diferencias y también digamos, el trato desigual que sucede en aquellos municipios o gobiernos donde gestiona el PRO, donde tal vez la Libertad Avanza no está teniendo la misma, digamos, el mismo trato que el PRO está teniendo para con su espacio político. Claro, ese es el tema, ¿no? Digo yo que con todo lo que ayudó el PRO a esta realidad, la Libertad Avanza, tendría que tener un mayor reconocimiento, por lo pronto un mayor respeto. Sí. Digo, ¿no? Yo pienso igual, y sobre todo porque en donde el PRO gestiona lo hace bien, lo hace con personas responsables, formadas, con calidad y capacidad de gestión, y sinceramente que en la labor de los diputados nacionales del PRO frente a los proyectos e iniciativas de la Libertad Avanza, digamos, desde la ley bases hasta la reforma laboral, digamos, de la ley bases al principio de la gestión de Milei, tal vez como un cheque en blanco a la reforma laboral luego de casi 2 años y 4 meses de gestión. Digamos, creo que el PRO ha acompañado, pero que en aquellos lugares donde hay gestión, como por ejemplo la Ciudad de Buenos Aires, tal vez la relación con la Libertad Avanza no termina de consolidarse como un acuerdo político, y creo que ahí es donde surgen algunas diferencias que se verá en el próximo año y medio, si son salvables, si se logra un acuerdo político, o si el PRO tendrá que competir tanto como un candidato a presidente, candidatos a gobernadores y jefe de gobierno, y también en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, donde se van a discutir cosas muy importantes. Seguro. Si bien estás en Cava, en el gobierno de la ciudad hoy por hoy, sos de la provincia, sos de Lomas de Zamora, ¿cómo ves el escenario? Bueno, la verdad que en la última semana sé que no te desentendiste nunca, no, además de Lomas ni de la provincia, ¿no? A mí me tocó en la última elección ser candidato a intendente por parte de Juntos por el Cambio, entonces de alguna manera también lo que nosotros discutimos en la última elección, en el año 2023, es un poco de las cosas que vienen sucediendo hoy día a día, y muchas de las cosas que nosotros advertimos durante la campaña del 2023 son las cuestiones que el municipio no ha mejorado, digamos, todos los servicios públicos como la recolección de basura, todo lo que tiene que ver con la seguridad, el estado de las calles, la dificultad que está teniendo el municipio en generar un esquema impositivo que sea sostenible para los vecinos de Lomas. Tenemos tasas por sobre la media provincial en cuanto al combustible, en cuanto a los servicios generales, en cuanto a las compras en los supermercados. Hay impuestos municipales en las compras del día a día de la gente, y vemos también un municipio que se encuentra atrasado en términos de modernización, que fue otra de las cuestiones que nosotros venimos discutiendo. La verdad que creo que el discurso del intendente, digamos, fue en primer lugar en una línea de tratar de interpelar al resto de los espacios políticos para poder generar algunos espacios de diálogo, pero que luego en la realidad no terminan sucediendo, no terminan siendo conducentes para mejorarle la vida y la calidad de vida a los vecinos. Entonces, nosotros desde la oposición vamos a seguir marcando aquellas cuestiones que creemos que están mal, aquellas cuestiones que creemos que se pueden mejorar en el mediano plazo, y también
pensar en la construcción política de un espacio que sea ganador en el 2027, que la verdad que es el anhelo que tenemos todos los que hacemos política territorial en Lomas, de que de una vez por todas la gente pueda hacer ese cambio contracultural y de alguna manera poder pensar que se puede vivir mejor. El PRO se caracterizó siempre por darle espacio a la juventud, jóvenes. ¿Cómo están hoy? O siempre formando cuadros, digo, sí, ¿no? O por lo pronto intentar de formar cuadros jóvenes. ¿Cómo están hoy? Bueno, en donde el PRO ha logrado formar y tener jóvenes que estén en espacios de conducción, como por ejemplo la intendenta de Vicente López Soledad Martínez, son lugares en donde el PRO gestiona bien y esos dirigentes han logrado mantener una coherencia en términos de gestión, mantenerse con los valores del partido que tienen que ver con generar una gestión eficiente de cara a los vecinos y sobre todo que sea sustentable. Creo que lo ha hecho muy bien y el PRO sigue siendo un espacio reconocido por sus dirigentes formados, por su calidad de gestión y por su perspectiva de futuro. Entonces, a nosotros nos gustaría poder que de una vez por todas en Lomas de Zamora también pueda llegar ese cambio que en otros lugares, como te mencionaba Vicente López, como te mencionaba el municipio de Lanús, bueno, Quilmes en su momento, Junín, Pergamino, son municipios en donde el PRO tuvo la posibilidad de poder gestionar a nivel local y donde lo hizo bien y sobre todo donde los vecinos reconocen ese periodo como un momento en el cual se ha mejorado la calidad de los servicios. Así que siento que Lomas no llegó en el 2015, donde se ganaron muchos municipios, no llegó, pero que sí que existe una posibilidad de que un amplio sector de la ciudadanía se convenza de que se puede vivir mucho mejor y que en el 2027 voten algo distinto. La legislatura bonaerense está convulsionada, me parece, más que en otros momentos. No solo lo que es la Cámara de Diputados, sino el Senado también. ¿Cómo están articulando ustedes ahí en la provincia? Bueno, el PRO mantiene bloques de carácter autónomo tanto en el Congreso Nacional como en la Cámara de Diputados de la provincia y en la Cámara de Senadores. Creo que ahí hay una oportunidad, digamos, no tanto en la Cámara de Senadores porque el peronismo consiguió una mayoría de los 24 senadores, es decir, que tiene la mitad más uno para poder de alguna manera generar las leyes, aquellas que necesitan una mayoría simple sin pasar por la oposición, pero sí en la legislatura, que es una legislatura más abierta, más plural, en donde el gobernador Kicillof va a necesitar de acuerdos políticos para poder generar iniciativas parlamentarias. En ese sentido creo que es algo interesante para la democracia, porque de alguna manera genera la necesidad de que las iniciativas parlamentarias que presente el oficialismo tengan algún grado de acuerdo con la oposición en sus distintas variantes y con aquellos que se muestren de alguna manera permeables a generar o mejorar las iniciativas parlamentarias que presente el oficialismo. Pero me parece que es un buen momento para que se pueda trabajar en conjunto entre las distintas fuerzas políticas para que la legislatura de la provincia de Buenos Aires pueda tener las leyes que necesita la ciudadanía. Diálogo, además. Me parece creo que es importante. Sí, para todos los partidos políticos, ¿no? Para todos los partidos. ¿Sigue siendo tu desafío Lomas o va a seguir siendo tu desafío Lomas? Creo que sí. Digamos, yo tengo la vocación de poder ser parte de un equipo político que gobierne Lomas. Después, si bien me tocó ser candidato a intendente y es muy lindo representar a un equipo político, un partido y también a los vecinos que tienen un sentido de pertenencia dentro de una boleta como candidato a intendente, creo que el Pago Chico y la ciudad, donde uno cree que se puede generar algo, donde se puede generar un cambio trascendental, me parece que es un lugar lindo para tener un desafío y que de una vez por todas podamos tener algo distinto. En Loma de Zamora, excepto 2 años en el año 99, del 99 al 2001, el peronismo gobernó siempre, digamos, en distintos aspectos, con distintas vertientes, pero siempre hubo un gobierno peronista y el único gobierno no peronista no logró gestionar los 4 años de su mandato, sino que solamente duró 2 años y ahí siento que en el momento que nos toque lo vamos a poder hacer bien, sobre todo porque la línea de base está muy baja, la gente está muy resignada a vivir mal y creo que tenemos la posibilidad de poder hacerlo mucho mejor de lo que hay, con un equipo formado, con dirigentes políticos de distintas vertientes que tengan ganas de poder transformar la ciudad
y con un plan de gobierno basado en la seguridad, en la educación, en la modernización de los servicios públicos y sobre todo en la transparencia, que creo que son pilares que hoy le faltan al gobierno de Otermin. Modernización, dijiste, es un tema clave. Esa es la base, diríamos, de accionar político más seguridad. Dijiste dos cosas más, seguridad y educación. Me parece que tienen que ver, que los tres son pilares, que todo está muy relacionado, digamos. Me parece que un buen plan de seguridad también le da justamente calidad de vida a la ciudadanía para que pueda desenvolverse de la mejor manera, para alguien que quiere invertir, para alguien que quiere crear un comercio, y eso de alguna manera dignifica a la sociedad en general. La educación es el pilar fundamental, porque si no tenemos escuelas en condiciones en términos de infraestructura, si no tenemos docentes formados, si no tenemos condiciones educativas para que los pibes puedan salir adelante, la sociedad termina estando condenada a un círculo vicioso en donde las generaciones jóvenes no tienen ningún tipo de futuro. Y la modernización me parece interesante en el sentido de que no hay que solamente conformarse con el estilo de gestión que tenemos hoy, sino que hoy existen un montón de herramientas disponibles a las cuales el Estado tiene que de alguna manera adaptarse para poder solucionar la vida a las personas. Hoy vemos cómo está creciendo la inteligencia artificial, cómo está creciendo, por ejemplo, los sistemas de cobrabilidad de los impuestos en otros lugares del mundo, en otros municipios, y vemos que en Loma de Zamora seguimos de alguna manera con los expedientes a papel. Entonces, siento que también la modernización asociada a la política pública y a lo público y a la gestión del día a día puede mejorarle la calidad de vida de los vecinos, que para eso también es que estamos los servidores públicos o aquellos que tenemos ganas de representar. Siempre viene bien escuchar la voz del PRO. Bueno, en este caso con vos, Nicolás, te quiero agradecer nuevamente tu tiempo y vamos a seguir con esto, porque más si tenés como desafío, o seguís teniendo como desafío Loma de Zamora, lo vamos a seguir. Muchísimas gracias y gracias por el espacio y felicitaciones también por darle lugar a las noticias de la región y de la provincia de Buenos Aires que tanto falta hace. Gracias a vos. Pausa. Disfruta tus vacaciones o escapate un fin de semana y sentite como en tu casa, pero disfrutando un servicio hotelero 5 estrellas, Mediterráneo. Cabañas para 2, 4 y 6 personas con estacionamiento individual, en un complejo que te ofrece exclusividad, elegancia y privacidad, a solo 120 kilómetros de Capital Federal, en Chascomús. Mediterráneo, cabañas y spa. La trata de personas existe. Denunciala al número 145. Línea gratuita y anónima. Ministerio de Seguridad Nacional. Todos los viernes a las 21 horas, sintoniza Canal Telecreativa, Fuera de Alcance. El programa conducido por Jorge Chío, abordando con profundidad los temas más relevantes de la política, la economía y la actualidad nacional. Con la participación especial de Gabriel Mercury en su columna política. Con invitados especiales, periodismo comprometido, análisis responsable. Todos los viernes a las 21 horas, Fuera de Alcance, por Canal Telecreativa. Todo lo que pasa en los clubes de la región lo encontrás aquí, en Purretes, el programa de fútbol infantil, donde los únicos protagonistas son los pibes. No te olvides, todos los viernes y por la pantalla de Telecreativa, Purretes. Estás viendo Canal Telecreativa. Hola, mi nombre es Graciela Davidenko y los invito a compartir Sabores, su guía gourmet, una propuesta práctica para conocer distintas alternativas gastronómicas, maridajes y mucho más. Por aquí, Canal 5, Telecreativa. Los esperamos en Sabores, su guía gourmet. Del Impas. A tu medida. Cabaña, promoción, romana, 4 estrellas. Tower Loft, 5 estrellas.
Hotel Impas. Pasco y Camino General Belgrano, Quilmes. www.hotelimpas.com.ar. Seguinos en nuestras redes. Telecreativa te mantiene siempre informado. Federico, termina apertura de Consejo Deliberante y un gobierno del lado de la comunidad. Sí, a ver, se vive un momento muy complejo, la situación está difícil, está complicada, el impacto del ajuste del gobierno nacional es muy fuerte, eso impacta de varias formas en la vida de las personas, en las familias que viven peor, que necesitan mucho más del gobierno local, la caída del consumo impacta en la baja de la coparticipación, los municipios tienen menos recursos. Ante eso, la idea de gobierno de la comunidad, la idea de, bueno, entre todos poder capear, poder pasar este momento tan difícil, poder lograr que no quede nadie atrás, que no quede nadie tirado, que no quede nadie suelto. Y la comunidad de Lomas es una comunidad muy solidaria y eso a nosotros nos entusiasma mucho. Así que estamos muy felices con la idea de gobierno de la comunidad. Hoy queríamos realizar este contraste que nos parece necesario de poder explicitar aquellas cosas que el gobierno nacional de alguna manera cortó, el impacto que eso tiene en la ciudadanía de Lomas de Zamora y cómo, por el contrario, desde el municipio y con la lógica de gobierno de la comunidad intentamos salir adelante. Y una apertura significativa también, Federico, porque no a la confrontación y sí a la unidad de todos los partidos políticos, más allá de la camiseta que cada uno tenga, para trabajar en un solo objetivo. Es que creemos en eso, creemos en la democracia. Yo soy hijo de la democracia, nací el 1 de diciembre de 1984. Nací en democracia. Entiendo que hay un montón de gente que vivió de las épocas más oscuras. Se cumplen 50 años del inicio de la última dictadura militar. Entonces, es muy importante que la gente elija y que todos respetemos esa elección que hace la gente. La democracia no es buena o mala en función de que gana o pierde el candidato que nos gusta o que no nos gusta. Y en ese sentido es importante una democracia plena y en ese sentido es importante que todos aprendamos a escucharnos y que podamos escuchar las diferentes ideas, que seguramente no vamos a estar de acuerdo en un montón de cuestiones porque tenemos diferentes miradas, que hay problemas, como es el tema de la seguridad, que las queremos resolver juntos. Yo como intendente estoy absolutamente a disposición para trabajar con el gobierno nacional cualquier cuestión, más en materia de seguridad, en materia de salud, y un poco le planteamos a los concejales si pueden oficiar de alguna manera como nexo, bueno, bienvenida sea, ahí vamos a estar para trabajar para la comunidad de Lomas. Preguntarle qué significa este día con un récord de inauguraciones y después a la ministra también por qué a pesar de este contexto nacional la provincia sigue invirtiendo en este tipo de obras y qué importancia tienen para los chicos. La verdad que un día histórico, lo decía Axel, lo venimos diciendo a lo largo de las escuelas que venimos inaugurando, 6 nuevas escuelas en un día, en un contexto realmente difícil, que para el municipio sería imposible si no contara con el apoyo del gobierno provincial y a pesar de los problemas y las dificultades, hoy estamos haciendo historia en Ezeiza junto al gobernador, junto a la ministra, 6 escuelas nuevas, casi 5.000 alumnos que tienen a partir de hoy escuelas en condiciones, con las aulas como corresponden. Y como opinamos con el gobernador, ¿no? Son derechos, el derecho a la educación, que es lo que queremos brindarle a los vecinos de Ezeiza y él a los vecinos de la provincia de Buenos Aires. Así que feliz y un día histórico. Bueno, porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene muy claro que la educación es el modo de construir el futuro y en ese sentido, aún en momentos de crisis, hay que poner todos los recursos que se tengan disponibles para ampliar ese derecho y ampliar ese futuro. Se logra con planificación y con decisión política. Estamos acá, yo hace 3 meses que soy ministra, se inauguran 5 escuelas, 6 escuelas, cada día una escuela, cada día una escuela. Eso es porque hay mucho trabajo de mucho tiempo, de muchos años, sostenido, de un gobierno que considera que la educación es un derecho. Gobernador, bueno, destacar la importancia de lo que significa para estos barrios tener este tipo de colegio. Claro, recién escuchaban ustedes al director, bueno,
pasa algo hermoso cuando inauguramos escuelas, que obviamente uno recibe cariño, afecto, aplauso, pero cuando se nombra al director o a la directora de la escuela, es la comunidad entera la que le reconoce su entrega, su laburo. Y en este caso, bueno, una anécdota que contaba él mismo recién, por eso la reproduzco. Esta escuela está entre las 80 que paró Milei en Provincia de Buenos Aires. Uno dice, bueno, pero ¿cuánto sale? Es 1 minuto, debe ser, de intereses de lo que paga de la timba y de la deuda. No es que no haya plata, la está poniendo en otro lado. Pero bueno, así nos paró 80 escuelas. Esta escuela era una de las 80 tripartitas, nación, municipio y provincia, donde los recursos venían del gobierno nacional. En planes que tiene incluso con endeudamiento de organismos multilaterales para construir escuelas, ni eso están haciendo. Entonces Milei ya venía diciendo, si ganamos las elecciones paramos toda la obra pública. Imagínense estas 1.400 familias viendo que el edificio tan esperado iba a quedar a medio hacer, iba a quedar abandonado. Entonces los docentes, por propia iniciativa, pusieron una mesita durante la época anterior a las elecciones, no para señalar, para chicanear, sino porque había un tipo que por primera vez en la historia argentina dice que el gobierno nacional va a hacer 0 obra pública. Y no lo dijo nadie antes porque es un desquicio, porque es absurdo, porque es ridículo y porque es muy dañino. Pero tomando conciencia de esto, las propias autoridades, los docentes, con una mesita explicándole a la gente, miren que va a parar la escuela si gana Milei. Y no era una cuestión partidaria, era la realidad porque pasó. Ganó Milei y esta escuela se paró, como 1000 obras en toda la provincia de Buenos Aires. Imaginen al barrio, porque hay a veces tema de vacante, también gente que tiene que viajar un montón porque no hay lugar en la escuela. Hoy hemos inaugurado 6 escuelas y entonces nos dicen, bueno, el barrio no tenía una escuela o la compartía con la primaria, no tenía una secundaria, son 6 secundarias, una artística y ahora en un rato vamos a ir a visitar también una técnica. En esta escuela de 1.400 alumnos, la más grande el día de hoy, bueno, se iban a quedar sin la escuela. Y es el día de la noche, no quiero decir la vida o la muerte, pero es un cambio muy importante, una diferencia muy grande para todas esas familias, para los pibes, gente que además con lo que puso ahora Milei el boleto colectivo, que tiene que llevar a veces a sus hijos a una escuela distante, así que era muy importante en estos barrios que han crecido tanto. Y bueno, con el intendente, con la ministra, decidimos hacer el esfuerzo entre el municipio y la provincia, en esta en particular, y otras de las del día de hoy que paró Milei, terminarlas, por lo que representan para la comunidad, por lo que representan para los pibes, por lo que representan en materia de oportunidades. Hay muchas familias que sus hijos abandonan la escuela porque le queda lejos, entonces eso no lo podemos permitir. Así que hoy un día muy importante, 5.000 chicos y chicas que tienen edificios de esta categoría, de esta dignidad, para seguir estudiando. Muy importante para nosotros, vale, mira, son 6, pero vale doble, triple, porque es cuando el gobierno de Milei nos viene cortando los fondos a municipios y a provincia, y además la crisis económica nos afecta los ingresos del Estado. Así que así todo, un esfuerzo muy grande, pero vale la pena. Intendente, habló justamente del intendente, habló el gobernador y en el acto también de la importancia de la educación formarse, pero también hicieron hincapié, y esto vale también, del rol social a través de la escuela y la educación. Sí, por supuesto, como bien decía el gobernador recién, si no tienes una escuela cerca de tu barrio, lo más probable es que dejes de ir. Si no tienes una escuela pública y no tengas la posibilidad de pagar una privada, lo más probable es que deje de ir. Nosotros, desde el Estado municipal y el Estado provincial, entendemos que la educación es un derecho y tenemos que invertir los recursos, por más de que nos cuesten, por más de que hayamos llegado con la última gota de sudor a inaugurar esta escuela. Hoy estos más de 1.400 pibes tienen una escuela hermosa para estudiar, para formarse y para tener un mejor futuro. Sí, no, hicieron noticia días y días y días con que no había acuerdo, con que no había... Y cuando se logró en paritaria, sentado con los trabajadores, trabajadoras de todo el Estado provincial, los docentes, pero también los trabajadores de la salud, los trabajadores de la obra pública, los trabajadores administrativos del Estado provincial, llegamos a un acuerdo paritario en momentos donde el gobierno nacional está en contra de las paritarias. Los aumentos que da en el gobierno nacional son por decreto y siempre por abajo de la inflación. Y no hay ni mesa para discutir. Yo creo que habla de mucha madurez
y de un sistema que funciona así. Trabajadores, el Estado, viendo además con mucho realismo un compromiso grande que tiene la situación financiera del Estado provincial, porque obviamente la crisis de Milei ha generado una caída de los ingresos reales. Estos primeros 2 meses de cerca del 10% de los recursos que recibe el gobierno provincial. Y después en el gobierno nacional dicen las estadísticas que hay 60.000 despidos del gobierno nacional. 60.000 despidos, creo que son 240.000 trabajadores. Nosotros no hemos hecho un solo despido en el gobierno de la provincia. Yo creo que eso se valora. Lo mismo que es cierto que la cuestión salarial, cuando hablan de la policía, los docentes, y los salarios son bajos hoy en la Argentina de Milei, porque es parte de su política económica. Dice que la inflación va a parar si la gente no tiene un mango. Pues tiene una lógica que cualquiera puede entender. Si no hay plata en el bolsillo, nadie compra. Entonces, el que es empresario, el que es comerciante, no puede subir los precios. Lógicamente, para vender, no sube los precios o lo baja. ¿Qué pasa después? Funden, que es lo que estamos viendo. No hay poder adquisitivo, no hay demanda, no hay consumo, no hay ingreso, no hay venta. Y las empresas, empiezan a tener un problema grave de rentabilidad y de continuidad. Eso lleva después a una espiral descendente y acumulativa. O sea, cuando nos enteramos de que cerró FATE, pero en cada uno de los distritos donde vamos, cientos, a veces, distritos pequeños donde la principal fuente de trabajo cerró, sea una textil, pero acá en distritos industriales, como es el conurbano, como es la propia Ezeiza, como es Pilar, vemos que cierra cerámica, cierra plástico, cierra después neumáticos, cierra automotriz, cierra autoparte, está cerrando todo. Es la política de Milei, que era un país sin industria y que era un país con bajos salarios. Ese es su modelo, y dice, eso es el mercado libre y eso es lo que nos va a servir para progresar. Y vemos que lamentablemente, más allá de que quienes venimos del peronismo, quienes estudiamos la economía real, existente y de la gente, sabemos que sin plata en los bolsillos, si los sueldos no alcanzan, si el jubilado no gana, si el ajuste cae sobre la espalda de los sectores populares, eso tampoco sirve para la economía en su conjunto. Pero basta con que Milei, que se dice tan admirador, creo que hizo el viaje número 16 a Estados Unidos. Nunca pisó una escuela pública ese tipo. No sabe ni qué pasa acá. No sabe la emoción de los docentes, lo que se juegan los padres, la alegría de los pibes. La verdad que vive en otro planeta, con otras ideas que no sirven en la Argentina. Y quiero terminar con esto. Ese modelo de reducción salarial, de destrucción de los ingresos, es un modelo que, sin embargo, beneficia a algunos. No al pyme, al empresario nacional, sino que beneficia a los que vienen a llevarse nuestros recursos naturales. Entonces tienen sueldos bajos y sacan por migajas, porque además después a eso no les cobran impuestos cuando te dicen los impuestos. Milei con el RIGI le perdonó los impuestos a los empresarios que vienen con 200 palos verdes, y los que hoy tienen problemas con lo que pagan de impuestos, pero con lo que pagan de servicios, con lo que pagan de todo, son los empresarios pequeños, medianos, los comerciantes, porque la verdad que en una economía a la baja nadie puede prosperar. Cuando cada segundo importa y la excelencia es el estándar. 3 pasos. Movilidad ejecutiva de alto nivel. Artistas y empresarios confían en nosotros. 3 pasos. Llega donde pocos llegan. Todos los viernes a las 21 horas, sintoniza Canal Telecreativa, Fuera de Alcance. El programa conducido por Jorge Chío, abordando con profundidad los temas más relevantes de la política, la economía y la actualidad nacional. Con la participación especial de Gabriel Mercury en su columna política. Con invitados especiales, periodismo comprometido, análisis responsable. Todos los viernes a las 21 horas. Fuera de Alcance por Canal Telecreativa. Juanjo,
Escúcheme una cosa. Lo escucho. ¿Usted no vendría a mi casa a divertirnos a mí, a mi mamá, a mis hermanos? ¿Por qué? Porque así nos divertimos. Nosotros nos reímos mucho con su programa, con el contenido. Si usted vendría a casa, a la noche, por ejemplo, que yo durante el día trabajo. Yo te entiendo, pero no tengo todo. No puedo ir a casa por casa. Agarrás, ponés la pantalla y me vas a ver todos los jueves 22 horas. ¿Ah? Buenísimo, muchas gracias. ¿Sabes cómo se llama? De fiesta. Claro, estamos de fiesta. Estás viendo Canal Telecreativa. En PRIM es, en Lomas de Zamora, la inmobiliaria que le brinda confianza y el asesoramiento justo en su decisión de compra. Si aún no vio lo que busca, comuníquese al 4243-9566 o visítenos en Loria 421, Lomas de Zamora. Soy Jorge Chío y nos encontramos todos los martes acá, en Telecreativa. Martes a las 21 horas en esto que es Aquí y Ahora, para tratar de pensar nuestra realidad política, económica y fundamentalmente social. Nos encontramos entonces martes, 21 horas en Telecreativa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Soy Beto Marangelo. Quiero invitarlo todos los martes y jueves a las 19:30, Estación Buenos Aires. Ahora también por Telecreativa, el canal de la provincia de Buenos Aires. Los espero. Seguinos en nuestras redes. Telecreativa te mantiene siempre informado. Bien, volvimos. ¿Cerramos? Así es, pero cerramos por esta semana. Por esta semana, sí. Cerramos el programa de hoy con mucho de lo que escuchamos por parte de Federico Termín, de Gastón Granados y también por parte del gobernador y Nicolás Bari. La idea es, como escuchamos a los protagonistas de recién, es que semana a semana tengamos protagonistas que nos hablen de la realidad, de lo que está pasando, de sus perspectivas, que es lo más importante para que cada uno de los que podemos opinar en política y sobre todo de la realidad en general nos den su idea, ¿no? ¿Y por qué esto? Lo bien que decís, ¿por qué? Porque cuando uno más conoce, más poder de decisión tiene. Totalmente. Y humildemente queremos aportar, así, chiquitín así, pero por lo pronto que sea un aporte. Así es. Nos reencontramos dentro de 7 días. Así es. Nos vemos la semana que viene. Gracias por habernos acompañado. Fuera de alcance está la verdad, buscando pistas en la oscuridad. No hay barreras que nos puedan frenar. El tiempo